Escuchas Bits and Brains. Navegando de forma más humana y consciente la sociedad digital. ¿De verdad que es aún tuyo tu cerebro o ya lo tienes alquilado a Elon Musk? ¿Quién te manipula mejor? ¿Tu jefe o tu feed de TikTok? ¿Hasta dónde sigues al mando con plataformas que dictan reglas usando tus emociones como armas en su guerra por la atención? ¿Cómo cambia nuestra versión a las pérdidas cuando los datos son la nueva moneda? ¿Cómo reinterpretar la heurística de disponibilidad si la información nunca calla? ¿Cómo encajar un cerebro de racionalidad limitada con un mundo de opciones infinitas? ¿Qué libertad nos queda con algoritmos que ya saben lo que vas a hacer antes que tú? Y es que, ¿acaso tiene todo lo que sabemos sobre conducta una nueva versión digital? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Bits and Brains, el podcast donde conversamos, donde reflexionamos, donde os ayudamos a dar sentido a esto de la sociedad digital en base a darle vueltas a cómo nos comportamos las personas y por qué hacemos las cosas. Hoy hablamos de un tema apasionante, hablamos de mente, hablamos de cuerpo, hablamos de ambiente, hablamos de emociones y de sentimientos y de cómo influye nuestro cuerpo y también de cómo nos influye el entorno que nos rodea en todo eso que pensamos y sentimos. Hoy estoy de nuevo con mi amigo Ángel García, a quien ya conocisteis en el capítulo 3, donde comentamos el libro de Dan Ariely, Las trampas del deseo, donde hablamos sobre esta supuesta irracionalidad que tenemos los seres humanos y cómo seguía siendo o no igual de predecible en una sociedad mediada por pantallas. Os invito a revisar ese interesante capítulo, el capítulo número 3, y a que hoy, pero que lo hagáis luego, porque ahora vamos rápido con esa interesante conversación que al hilo del libro El error de Descartes de Antonio Damasio, Ángel y yo mantuvimos. Comenzamos. Bueno, pues hola Ángel, aquí estamos otra vez. Buenos días. Ya nuestro segundo capítulo. Sí, vamos a hablar hoy del libro El error de Descartes de Antonio Damasio. Y como nos han pedido la audiencia, vamos a empezar contextualizando un poco el libro y el autor, ¿vale? Así que si quieres empieza tú. ¿Quién es Antonio Damasio? ¿Y por qué este libro lo propusiste tú? O sea, que por qué te interesa y por qué te atrae, ¿no? Bueno, Antonio Damasio es un médico y neurocientífico portugués que está trabajando en la Universidad de California, en Estados Unidos, y está muy interesado sobre el tema de la relación entre sentimientos, emociones, pensamiento racional y demás. Este es el primer libro que compré de él, que leí, El error de Descartes. Me llamó mucho la atención, no lo conocía el autor, me llamó la atención el título. Y luego ya después he seguido leyendo más libros de él. Tiene uno que se llama En busca de Spinoza, que habla más en relación entre neurobiología y filosofía. Tiene otro que se llama Y el cerebro que creó al hombre. En fin, aunque para mi gusto viene siempre a redundar la idea principal de este libro, que ahora sí que la desarrollamos un poquito. Pero es un personaje muy conocido. En España tiene el premio de Princesa de Asturias de las Ciencias y tiene muchas distinciones. Es un personaje, en el ámbito de las neurociencias, es una persona muy influyente. Sí, y además yo he visto algún paper con una tal Ana Damasio, que creo que es su mujer. Su mujer. Sí.
Bueno, y el libro. Dices que te llamó la atención el título. Yo voy a empezar haciendo un spoiler diciendo que el título para mí es un clickbait en toda regla. Y eso que el libro tiene ya un par de décadas. Más, de mediados de los 90, tiene Sí, unos por 30 eso. años. Es un clickbait, No se llama clickbait en aquel bueno, momento, pero no es había un clickbait, pero sí es cierto que, no sé si en este caso el título lo elegí él, pero yo sé que muchas veces los editores fuerzan los títulos para lograr más ventas. Es un semi-clickbait, o sea, la tesis principal para mi forma de entender este libro no es que Descartes se equivocó, sino que se centra mucho en eso, en la relación entre emociones, sentimientos, decisiones racionales y demás. Y la parte del error de Descartes, donde viene el título, es decir, es que Descartes, que era un racionalista, que desarrolló mucho el tema del pensamiento racional, el famoso yo pienso, luego existo y demás, también era una persona muy religiosa, entonces al mismo tiempo mantenía que había un alma, un espíritu, pero claro, el hombre pues decía, tiene que haber algún tipo de relación. Con cariño para el pobre señor, se cagó la pata abajo. Cuando vio además que a Galileo, que lo tenía en la casa de enfrente, lo estaban metiendo en la trena, que de hecho murió en arresto domiciliario, ¿no? A pesar del famoso de todo, y luego llegó ahí y dijo, vale, pero sin embargo se mueve, ¿no? De hecho, yo tengo aquí una nota que dice que Descartes es un pelín plagiador, ¿no? Hay un filósofo español llamado Gómez Pereira, de 1510 a 1558, 100 años antes, filósofo, médico y humanista español, natural de Medina del Campo. Esto es importante, que era básicamente sobre todo médico, ¿no? Y que hizo este tipo de postulados, ¿no? Pues un poco... Claro, estamos hablando del año 1500, ¿no? En el año 1500 el que decía que el alma no existía o que el alma era un puro conjunto de células, iba a la hoguera, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que el pobre hombre, el Descartes aparte de con la duda de si se inspiró o no se inspiró, pues no te puedes olvidar que en qué época estábamos, ¿no? Entonces, bastante hizo el hombre tratando de superar toda la teoría escolástica, digo yo, ¿eh? Sí, entonces lo que tiene mucho de clickbait, efectivamente, es que, a ver, lo que llama el error de Descartes es el pensamiento occidental de la época de los griegos, o sea, ni lo inventó él, ni siquiera cesado en la actualidad, es decir, los griegos ya decían, sí, tenemos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, pero tenemos nuestra parte racional que no tiene nada que ver con ello. Y es que incluso hoy día todavía encuentras, bueno, incluso no sé si sería mayoritario, pero encuentras muchísima gente que dice, a ver, sí, que somos animales racionales, sí, que tenemos algún instinto como los animales, pero somos racionales, por Dios, nuestra superioridad no se puede discutir, o sea que no está superado. Él lo centra en Descartes porque es un tío que sistematizó mucho esta diferencia. Incluso como quería, en un científico que quería arreglarlo, dijo, claro, pero si yo tengo un alma y tengo un cuerpo, de alguna manera se tienen que comunicar. ¿Cómo se comunica lo tangible con lo intangible? Entonces inventó una cosa que a día de hoy suena un poco ridícula, pero que hay que contextualizar, como tú bien dices, para el siglo XVI. Es decir, hay un trocito de cerebro que se llama la glándula pineal. Dice, pues yo digo, no sé en qué me baso, pero digo que el alma se comunica con el cerebro a través de esa glándula. Luego después... Es que yo me quedo con el no sé en qué me baso, ¿vale? Antonio Damasio y equipo, porque no es Antonio Damasio, hoy nadie investiga en solitario, ¿no? Y equipo, pues tiene allí un montón de chismitos, incluso cuando este libro está escrito hace 30 años, tiene un montón de chismitos para medir las cosas. Claro. Estos pobres señores humanistas lo hacían todo por pura intuición, por pura pensamiento, deducción, intuición, sí. Porque ni siquiera, yo no sé cómo es la evolución de la medicina, pero yo creo que ni siquiera nadie había rajado un cuerpo humano en aquel momento, mucho menos un cerebro, ¿eh? Por aquella época te podían yo no creo quemar, que había ni microscopio. Te podían quemar si hacías una disección de un cadáver, porque el cuerpo era de Dios, eso no se podía tocar así alegremente. No lo sé, estaba en esa transición, porque también en la época en la cual pues Servet o Harvey empezaron a mirar la circulación de la sangre, o sea que estaban los tiempos del Renacimiento, estaban ya superando muchos tabúes religiosos. Sí, pero aún así ibas a la hoguera.
sin discusión. De cualquier manera, el tema del título de los Descartes sirve para situar que para él no hay una diferencia sustancial entre la parte emocional y la parte racional, y entonces el título es, para mi gusto, demasiado llamativo. Bueno, hizo que tú te compraras el libro, Sí. lo cual los títulos también están para eso. Ya No nos consiguió olvidemos. bastante, porque para mí son uno de mis libros de referencia. Cuando el anterior podcast me dijiste que pusiera yo un libro, me vino instantáneamente a la cabeza porque me ha influido mucho en mi forma de pensar. No porque me hiciera pensar de otra manera, yo ya era uno de los convencidos de que esta separación tan artificial entre parte racional y parte instintiva no tenía mucha lógica. Pero verlo escrito, sistematizado por un señor científico que lo investiga, lo analiza, lo deduce Y lo demuestra, ¿no? y lo demuestra, pues hombre, reconforta mucho. Y dice, mira, yo no estaba tan equivocado en mis pensamientos. Hay un señor aquí muy importante y Sí, muy listo eso mola. que dice que yo, como soy del bando de aquí, de nada de hacer estas separaciones tan brutales, que yo soy un cerebro y los instintos los guardo ahí, como si no fueran parte humana, pues yo no estoy a favor de esa postura. O sea que sí, a mí me hizo un favor reafirmándome en unas ideas previas, pero sistematizándolas y cargándome de más argumentos. Sí, se montó en tu sesgo de confirmación y te quedaste tan contento que me lo has hecho leer a mí. Bueno, a mí también no me ha descubierto la pólvora china, aunque me ha reforzado en algunas cosas, ¿no? Y también me ha ayudado para mejorar mi sesgo de confirmación, ¿no? Sobre todo en esto que sabes que trabajo últimamente de tratar de demostrar o por lo menos de reflexionar al respecto de cómo cuando el contexto se vuelve distinto nos volvemos distintos, ¿no? Porque, bueno, la idea central que yo me saco del libro es que las personas no son cerebro más cuerpo, sino son cerebro más cuerpo más ambiente. Yo diría que el cerebro, cuerpo y ambiente son lo mismo. O que son lo mismo, sí, porque en el fondo tú percibes el ambiente a través de tus sentidos que están en tu cuerpo y tú interactúas con el ambiente a través de tus manos, tus ojos y tus pelos, que también son tu cuerpo, ¿no? Claro. ¿Qué es a ti lo que más te llama la atención? Bueno, llamó la atención en el sentido de que me descubra algo que no conocía. Me llama la atención que un tema que parece que es muy filosófico se pueda perseguir desde el punto de vista puramente científico. O sea que, Esa es buena. es decir, yo creo que este libro, por tener Descartes en el título, estaría mucho más centrado en temas filosóficos. Y los filósofos le llaman demostración a una serie de argumentos uno detrás de otro. Que bueno, habría que discutir mucho si eso es una demostración. Yo si no tiene X sub 1 por alfa sub 1 no me vale. Nuestra alma de ingeniero nos sale ahí a reducir. No me vale. Entonces, que el libro empiece, no sé, la tercera parte del libro, pero por lo menos hablando mucho de neurotransmisores, de hormonas, de neuronas, cómo funciona un circuito neuronal, no sé qué, dije, es que no solamente me va a contar algo que yo ya creía que era así, sino que me va a contar demostrándome científicamente que efectivamente que las conexiones neuronales influyen tanto para las decisiones racionales como para las sensaciones, los sentimientos, las emociones. Bueno, una de las cosas que a mí a raíz de tu pregunta es la separación que hace, no es una separación, es una relación de continuidad entre emociones y sentimientos. Para mí eran palabras casi sinónimas. Sí, de hecho yo la única cosa que no he entendido del libro, y lo vemos ahora después, me lo voy a apuntar aquí, es lo de los sentimientos como si. Eso no lo he terminado de entender. Que dices, bueno, da igual que no son, pero a veces es como si son, ¿no? De hecho, sobre la diferencia entre emociones y sentimientos ya habló Nacho en el capítulo 1 cuando hablamos de emociones y máquinas, ¿no? Y hablamos de sensores. A este libro. Sí. Y sé que a Nacho le va a gustar este capítulo. De hecho, me da rabia que no... Un día tenemos que hacer un capítulo a 3, que seguro que es interesante. Pero oye, yo, que soy de las que pienso que no somos otra cosa más que máquinas biológicas,
si esto lo traslado a todo el conocimiento de máquinas que yo tengo, y especialmente en la informática, ¿cómo me puede extrañar que el hardware influya en el software? No me puede extrañar, me puede parecer de cajón desastre, ¿no? Lo del hardware y el software, que es también... Porque es lo mismo, ¿no? Bueno, claro, extrapoladamente... sí. No, a ver, efectivamente, dices... si tú dices el hardware es las neuronas y todos los líquidos que van por ahí pululando, y el software es la mente, y dices, pero vamos a ver. La mente o lo que tú haces con esas neuronas y esos líquidos y esas células, Sí, es decir, dices, tu movimiento, tu pensamiento, tu razonamiento, tu acción. Y este señor dice todo el rato que es lo mismo, que no nos confundamos, o sea, que una neurona en funcionamiento es una neurona con un montón de líquidos por ahí, o sea, no hay una idea etérea por ahí flotando de alma, de espíritu, o como quiera que se le llame. La palabra mente, por ejemplo, que eso he leído también algún artículo al respecto, la palabra mente se usa de dos maneras muy distintas dependiendo de los partidarios de la separación entre parte racional, parte instintiva, o los que pensamos que eso es la misma cuestión. O sea, hay gente cuando habla de la mente habla como si estuviera hablando del alma o del espíritu. Ya, es que... Y nosotros hablamos como si fuera un software corriendo en un hardware. Es que tienes razón, ¿no? Yo creo que hay gente que diferencia mente y alma, ¿no? Yo siempre me acuerdo de mi hijo cuando era pequeño, que era muy profundo para tener 5 años. Me decía, claro, mamá, es que cuando tú te mueres separan tus pensamientos. Y yo, que el día me quedé cuadrada, claro. Y cuando separan tus pensamientos dejas de ser tú. Yo estaba haciendo la comida y dije, ay, cariño, qué bien has entendido lo de morirse. Pero efectivamente, hay gente, y yo creo que esto lo vamos a dejar un poco al margen, que piensa que está el cuerpo, los pensamientos, y luego una cosa más supra no sé qué, que incluso trasciende a la existencia del cuerpo, ¿no? Yo como ahí me bajo del burro, pues... Hay muchísima gente, yo creo que incluso son mayoría. Pero bueno, tampoco pienso yo que haya que... De pensar hecho, están tremendamente una de las equivocados, cosas o sea, es que otra forma de pensar, o sea... Sí, no, evidentemente. Pero a mí una de las cosas que más, cuando me apunto aquí, comentarios, ideas que te chocan, yo siempre, o sea, a mí lo de que no hay un centro físico donde se sitúan las cosas, eso sí me ha chocado, porque yo sí pensaba que el cerebro tenía sus áreas digamos, de operativas, ¿no? Que era como una sala de máquinas y que tenía sus áreas operativas. La película de... No, la película no. Érase una vez el cuerpo humano, al maestro. Yo le veo ahí totalmente en el centro de control de glucosa, vaya usted a no sé dónde, glóbulos, hagan no sé qué, ¿no? Esa es una idea que yo ya conocía de otro libro que ya mencionamos en el podcast anterior, que es el libro de la peligroseria de Darwin de Daniel Dennett, en el que decía, él le llamaba teatro cartesiano, decía, a ver, que no tenemos, le llama homúnculo, no sé si aquí le usa la misma palabra. Aquí yo creo que sí, que dice no hay un homúnculo, en algún sitio lo dice, ¿no? Pero no este libro es anterior al de Dennett, porque este es de mediados de los 90, el de Dennett del 99, pero yo lo leí después. Entonces, esa parte... A mí ya me había convencido de Dennett. No tenemos un bichito ahí, un animalillo ya, dirigiendo. Esto me ha jodido. Es que nos jode a todos, incluso a mí, que estoy convencido, sigo viviendo, maniobrando, como si hubiera un animalito ahí. Yo veo al maestro. Un angelito pequeñito ahí dirigiendo. ¿Tú te acuerdas de esa hilos? serie? La de Sí. del hombre. Veo al maestro allí dirigiendo. Leucocitos, vayan al... No hay, por muchos escáneres y resonancias magnéticas que se hagan, no hay una zona del cerebro, ninguna, que esté al mando de todas las demás, que esté recogiendo toda la información y dando todas las órdenes. Pero yo siempre había oído que el habla se sitúa en el hemisferio no sé cuántos, la parte artística en el otro, que si el hemisferio derecho, que si el hemisferio izquierdo. Entonces esto me ha... Pues ya hay... Según han ido pasando los años y se han ido desarrollando más medios para el análisis del cerebro, incluso del propio Damasio, con su último libro que ha escrito, dice, a ver, todo esto hay que ponérselo como... la idea esta de las zonas del cerebro especializadas en funciones, hay que tomarlas como una idea genérica, no específica. Sobre todo, hay 2 o 3 ideas que ya están absolutamente demostradas. Si a ti se te daña una zona, lo normal
es que otra zona absorba parte sí, se replastice, o como se diga, que eso se llama seguro que plasticidad. Se llama plasticidad, y lo de replastizar seguro que no existe. Pero... Y entonces dices, sí, y esa famosa distinción entre cerebro, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, que si uno es el racional, otro es el instintivo, dice, eso es ideas aproximadas, pero no es así de bruta la diferencia. De hecho, me apunté aquí una nota que dices, si somos esclavos del hardware y nuestro pensamiento, vamos a llamarle mente, pensamiento, como quieras, está súper mega influido por cómo nos tratan los sentidos, los ciegos y los sordos tienen que pensar distinto. Es más, si estuviéramos en realidades tipo metaverso, realidades virtuales plenas, que no fueran una mierdecilla de realidad virtual, sino que fueran mucho más inmersivas, nos tendría que cambiar el coco. Yo creo que nos cambia, pero aquí nos encontramos con varios problemas. El primero es que es muy difícil, por no decir imposible, analizar el coco de nadie, ni siquiera el tuyo propio. Bueno, ya. Pero... Bueno, no solamente es difícil analizarlo, sino que ni tú mismo te niegas determinados cambios que no te convienen, aunque estén en tus propios morros. O sea, te niegas lo de estoy más gordo, pues no te vas a negar lo de... Sobre todo hay un tema que a mí me gusta mucho, porque me gusta mucho, también viene de mi época de ingeniero, tu época de ingeniero, como si lo hubieras dejado. Es que la quiero dejar ya. Vale. El tema es que es el tema de las realimentaciones, que son temas que a mí me gustan mucho, pero que son difíciles de analizar desde el punto de vista matemático. Las positivas, o sea, una realimentación positiva es cuando se coge un trocito del resultado del proceso y se inyecta en positivo a la entrada. Entonces, eso acaba siendo una amplificación y una oscilación. Pero el tema que me gustaba más y más difícil de analizar es la realimentación negativa, que se trata de restar parte de lo que muestras a la salida a la entrada. Y eso se usa en los sistemas de controles, en los termostatos y demás. Y entonces, estos sistemas de realimentación, a mí se hace una especie de bucle, en el caso del cerebro, casi infinito, desde el cerebro, analizando el cerebro, o sea, piensas tú y dices, voy a pensar en mi cerebro, y dices, pero vamos a ver, el que dice, voy a pensar en mi cerebro, es tu cerebro también. Pero el que dice que mi cerebro es tal, bueno, ese es tu cerebro. Entonces, si te pones a poner ahí capas de realimentación sobre el análisis del cerebro, es un bucle infinito. Y a mí me llama la atención de cómo se rompe ese pensamiento de decir, si yo pienso sobre el análisis, luego pienso sobre el que está pensando sobre los análisis. Hostia, esto ya me parece... Te vuelves loco. Claro, te vuelves loco porque llega un momento en que es como las imágenes estas en los espejos que tienes... Se reflejan infinitamente unas a otras. ¿no? Y en algún momento lo que yo intuyo es que pasas de lo que ves. Entonces, ¿no? Dices, voy a analizar el cerebro de los demás ya es más complicado porque el de frente es un misterio. Pero es que el tuyo, cuando dices, bueno, voy a analizarlo, dices, ¿quién está analizando? O sea... Una parte del cerebro está analizando otra, pero si el pensamiento es distribuido, no hay una zona que analice a otra. Es tremendamente complejo. Sí, pero sin duda. Pero de lo que no tengo ninguna duda es que hay una variable que está fuera de ti, que es el contexto. Y que cuando el contexto... Porque fíjate, antes, tú cuando éramos pequeños, la frase que decíamos era una imagen vale más que 1000 palabras, o ver para creer, ¿no? Con las cosas que estoy viendo yo a mi alrededor, por ejemplo, vídeos generados por inteligencia artificial, ¿no? O fotos generadas por inteligencia artificial, dices, joder, ¿cómo se realimenta mi cabeza cuando me fío menos de mis sentidos? Porque en el fondo es fiarte menos de tus sentidos. A ver, no de que tus sentidos no vean lo que estás viendo, sino que el estímulo que llegue no sea tan ajustado a la realidad como tú estás acostumbrado a que sea. El problema otra vez vuelve a ser lo que sabemos y cómo eso se implementa en nuestro comportamiento. Es decir, yo ya me he leído muchísimos libros de sesgos, de engaño de los sentidos, de las fake news. Entonces te va a gustar el que me estoy leyendo ahora, que habla de todo eso y dice, pero no son engaños ni errores, son grandes ventajas. Son grandes ventajas, pero es que además no podemos prescindir de eso. O sea, nosotros el mundo lo percibimos con lo que hay delante, o sea, y lo analizamos con nuestros sesgos. Y dices, ¿conociéndolos los tienes menos?
acabamos de hablar del sesgo de confirmación. O sea, ya que estamos los dos tan contentos. Pero da calorcito el sesgo de confirmación. Es decir, el que te den la razón es uno de los placeres más grandes del mundo. Bien, o sea. pero el dártela tú y parar de analizar, tú lo acabas de decir, ¿no? Te metes en cualquier proceso de análisis, te puedes meter en un bucle infinito. Entonces el decir, ya, hasta aquí, ya, esta es la verdad, esto da un relax. Un gustirrinín. Es que ya no solo es placer, es que el otro es muy cansado, coño, es muy cansado. No sé a quién leí otro día que decía, el placer mayor de la vida no es ni la comida ni el sexo. El mayor placer de la vida es que te den la razón. Bueno, es que te quedas yo he leído más a gusto. Claro, yo he leído por ahí que el valor que con más ahínco defendemos las personas, incluso por encima de la vida, es la reputación, que en el fondo está absolutamente relacionado con eso, ¿no? De hecho, lo de halagar el ego de la gente funciona. Es el elemento número uno de manipulación, o sea, de manipulación, que te hagan la rosca, sexo, te ganan, o sea. de todo, absolutamente ganan, de todo, ¿no? Entonces, claro, dices el entorno, es que tú el entorno vas buscando lo que te conviene y si lo que te conviene te da gustirnín, pues lo coges. Ya, Ángel, pero no te olvides que quiero darle muchas vueltas al tema del mundo analógico versus el mundo digital. ¿Tú estás preocupado por ese rollo de que los sentidos son menos fiables porque la realidad percibida es menos fiable? A ver, la realidad no... ¿O te parece igual de mal percibida que siempre? La realidad, para mi gusto, por lo que yo entiendo, nunca ha sido fiable. Bien, o sea, que no tenemos otra que bien, en eso estoy de acuerdo contigo, pero mi duda es, si tú siempre te estás apoyando, vamos a suponer que eres ciego, ¿no? Porque yo creo que así se entiende muy bien. Y entonces vas con un bastoncito y recorres todos los días el mismo camino. Entonces sabes que aquí tienes la pared, allí tienes la puerta y en el otro lado tienes el ascensor. Y tú te vas fiando de lo que te va contando tu bastón, bueno, malo o regular. Y habrá otras cosas que no veas, pero esas son las que te valen a ti para orientarte. Cuando te cambian la puerta de sitio o te cambian el bastón y el bastón no responde igual a los mismos elementos, sí. Y porque eso nos está sucediendo ahora. ¿Cuánto no paramos de discutir? Hay muchas cosas que luego te enteras que son falsas, pero dices, joder, es que esta me la he tragado. Pero estamos todo el rato tragándonos, no solamente porque lo que percibamos esté deliberante falsedad de unidad, sino porque nuestra forma de percepción, para empezar, los sentidos son limitados. La vista está limitada a un trozo del espectro, bueno, es la otra vez el ingeniero bueno, del espectro, el oído está limitado, pero es que además nuestro sistema de procesamiento no ha evolucionado para ser un sistema de percepción perfecto, sino para sobrevivir y reproducirnos en este mundo. Entonces toda su forma de funcionar busca eso. Fíjate que voy a mirar busca ser eficiente. Voy aquí a mirar una nota. ¿Cuál es la diferencia entre digital y el digital actual? Pues la que creo que ya comentamos en la charla anterior. Es decir, para mí lo digital, las redes sociales, internet y demás, lo que ha añadido es una capacidad de difusión brutal a nivel mundial y una capacidad de repetición de las cosas que te acaba machacando y hasta te acaba convenciendo a base de repeticiones brutales una vez y otra. Eso en el mundo analógico no existía porque tu ámbito era mucho más reducido y no tenías 30.000 personas repitiendo todo lo mismo una y otra vez. Y fíjate que me salta un poco el orden un poco del libro. El libro también habla de un concepto, habla de sentimientos, de emociones, y luego habla de un concepto. Dice, hay emociones primarias, emociones secundarias, que son combinaciones de las primarias, y habla de una cosa que denomina los sentimientos de fondo, ¿no? Que es lo que él también dice que puede ser el talante o la personalidad, ¿no? Y habla de la influencia de la velocidad de proceso de tu cerebro, ¿vale? Que es la velocidad a la que forma imágenes. Y ahora volvemos un poco al principio para el impacto de las imágenes, me lo apunto aquí para que no se me olvide. Habla de que la velocidad a la que tu cerebro forma imágenes, que son una parte importante de tu razonamiento, influye en tu sentimiento de fondo. Y que hay gente, yo creo que yo, que soy más maníaca,
Y hay gente que es, vamos a decir, aquí pone depresiva, pero yo tampoco creo que es depresiva. Simplemente es más tranquila, más lenta y hace las cosas a otros ritmos, ¿no? Cuando el ambiente cambia con más rapidez, Aquí yo creo que en lo digital hay dos procesos que aparentemente son contradictorios, pero que los dos influyen de manera diferente. Una es que el contexto cambia con más rapidez y te obliga a sintonizarte con esa velocidad, pero luego está justo lo contrario. Como la realidad digital nos permite la sincronía, nos permite el salir mejor en la foto o incluso el manipular mejor la realidad que mostramos a otros. Ahí el tema ya existía, eso de velocidad de proceso, ya existía antes de que surgiera el tema de las redes digitales. Obviamente, y todo esto. Obviamente. Me acuerdo de una frase que siempre me ha gustado mucho, que decía, yo no sé de quién es, leo tantas cosas que lo mezclo, pero decía, las personas tenemos el cerebro de los reptiles, las instituciones medievales y una tecnología actual de dioses, o sea, de ciencia ficción. Yo ¿sabes de quién creo que es esa frase? Del Joan Navari, creo que está por ahí en alguno de sus libros, o en la promoción de sus libros, o en las entrevistas. Yo sus libros no los he leído, la verdad. Pero... que un día me tengo que poner porque no me termina de caer bien y entonces no me cae bien, pero los libros son interesantes. Sí, sé que me lo tengo que poner, pero le he leído entrevistas y pues creo que iba por ahí. ¿Por qué comento esto? Porque nuestra capacidad de proceso cerebral, por mucho que el cerebro humano se haya desarrollado mucho más que el del reptil, la base es reptiliana, y después se ha desarrollado más memoria, toda la parte del corte prefrontal, que es la que da la parte racional y demás, pero la capacidad de asimilación, la capacidad de raciocinio es muy limitada, y la cantidad de información recibida ya nos superaba en la Edad Media, no ahora. Pero es que lo de ahora es brutal, es decir, es que ese argumento que ya se ha repetido en varias charlas, incluida la nuestra y en alguna más que he oído por ahí, de que la sobreinformación paraliza, es una verdad como un templo. Pero como un templo, dices, ese exceso de información te paraliza para tomar decisiones, pero es que encima a veces te da una especie de sensación de seguridad de que como estás mejor informado, como estás más informado, estás mejor informado, prefieres tener esa abundancia de información. Pues no es así, o sea, la abundancia de información puede llevarte, en primer lugar, guiado por tu sesgo de confirmación, tu sesgo de no sé cómo se llama el sesgo en concreto, pero el que te va buscando las afinidades con lo que están, con las personas que están leyendo y demás. Entonces, dices, ¿qué te añade la parte digital? Pues te añade mucha información y te quita capacidad de discriminación de esa información, porque tienes que filtrarla tanto que al final, como decía alguien, o sea, al final los brutos se van a forocoches y los de la moda se van a ver la página del Vogue, o no sé cómo se llaman, y los del cotilleo a la de Lola, y los que nos interesan otros temas, pues nos vamos a otras páginas. Entonces, eso sobre esa abundancia de información, creo que te acaba dirigiendo más a temas específicos que cuando la información... O sea, cuando las revistas eran de muchas cosas, o sea, cuando no había internet y cogías a propósito una revista que compraba mi madre, el Pronto, no sé qué, y tenía unas cuantas páginas dedicadas a ciencia o dedicadas a literatura. Ahora dices, a mí me interesa la Isla de las Tentaciones y no leo nada de otro tema. Bueno, el exceso de información sí que nos peta la cabeza. Yo, de hecho, sabes que defiendo la teoría de que el disgusto que tenemos con la sociedad digital y todos los problemas de excesos e incluso hasta de salud mental que tenemos con la sociedad digital no son tanto un tema de velocidad, sino son un tema de límites. Nuestro cerebro... Mira, el otro día iba en el metro y leía una cosa muy chula. Sabes que en el metro ponen trozos de libros, yo los leo siempre. Yo siempre. Y entonces había uno que hablaba, no sé ni de quién era, porque no conocía al autor, ¿no? Y entonces decía, señor chef, usted coja y ponga comida exquisita 24/7, ¿no? Y deje a la gente comer exquisiteces 24/7 y verás cómo te los cargas a todos, ¿no? Porque y dices, lo vemos, nos rasgamos las vestiduras con los bits,
y con el internet y con los móviles y con las pantallas, y no nos damos cuenta de que es que somos seres obsesivos y seres que no tienen puertas en su campo si las dejas. No todas las personas, evidentemente habría muchas que comerían a sus horas o solo cuando tuvieran hambre, pero en general habría otras muchas que comerían hasta reventar. Pero fíjate, ¿no? Que como los peces, tú sabes que a las tortugas o a los peces vamos, yo me peces cargué el acuario de paran. mi cuñado así, digo, estos peces qué hambre tienen, Antonio les mata de hambre y me cargué el acuario. Pero fíjate, Virginia, que todos estos argumentos que estamos dando de la incapacidad de procesar toda esta información, los sesgos cognitivos, todo esto son demostraciones de la argumentación de Damasio, es decir, no somos personas exclusivamente racionales con otro funcionamiento instintivo aparte, lo tenemos todo integrado. Si a alguien le quedaba alguna duda, que se fije en todo esto, cómo, o sea, en algunas charlas has hablado de los efectos tan curiosos de que un juez muerto de hambre da peores sentencias que un juez de 5.000. Si fuese una persona, y me lo creo totalmente. Pero completamente. Si fuese una persona perfectamente racional, tendría que darte igual el hambre que tienes, porque una cosa es la parte animal y otra cosa es la parte racional. Pues no es otra cosa, es la misma. Es la misma. Esto no debería decirlo, porque yo soy profe y corrijo trabajos. No pones porque luego hay un efecto de comparación, dices, este trabajo es una mierda, un 6, y luego dices, son todos una mierda, bueno, pues esta mierda vamos a ponerle un 8, o viceversa. Digo eso porque vende más, aquí nos reímos, pero vamos, o viceversa, ¿no? Entonces, oye, dos cosas que no quiero que se me pasen. Lo de sentimiento versus emoción, aunque lo comentamos en el capítulo 1 que os animo a todos a escuchar. ¿Quieres comentar algo de esto? Sí, es lo que digo, que una de las cosas, cuando temas que tienes como mezclados ahí, emociones, sentimientos, y suena lo mismo. Te dicen, a ver, según Damasio, lo tengo por aquí apuntado, las emociones las define como cambios corporales en respuesta a diversos estímulos. Las emociones son cambios corporales. Los sentimientos son la percepción de esos cambios y la reacción que te provocan esos cambios. ¿Qué quiere decir? Pues que realmente hay una diferencia, y creo que lo pone el ejemplo, o lo he leído en otro sitio, porque ya mezclo un montón de cosas. Que es otra cosa de las que llama la atención. Dice, a ver, sonreímos y nos ponemos contentos, o nos ponemos contentos y sonreímos. Ya, de hecho, eso me trae al rollo de que pone en el libro también, que dice qué serían los sentimientos o las emociones sin su componente físico, es decir, cómo se percibe un miedo cuando no te tiemblan las piernas. No te tiemblan las piernas. Entonces, un ejemplo que ponen varios, que no sé si lo pone él también, es, dices, estás triste, dices, ¿cómo me pongo alegre? No te vale compensar, tengo que ponerme alegre, ¿no? Te pones un bolígrafo en la boca, sí. Que te fuerza la sonrisa, y tu cerebro, que es así de tonto, dice, si estás sonriendo, será por algo, será que no está tan triste, y suele funcionar. Sí, y además fíjate que tratamos de inducir cambios de conducta desde la acción cuando los deberíamos inducir desde la sensorización. Totalmente. Por eso, Sergio, defiendo, de hecho, aquí estoy descuerdándome con la tesis, para tratar de apoyar la idea de que todos estos males que nos trae la tecnología pueden, de alguna manera, ser paliados gracias a la tecnología. Que es ese boli que te pones en el cerebro, en la boca, ¿no? Uh-huh. Porque, no tenemos casi nada, porque luego tú decías, emociones son, digamos, cambios, vamos a llamarlos sensorización, cambios en el sensor, uh-huh. y los sentimientos es una cosa mucho más elaborada que construyes a partir de esos cambios y que además tiene que implicar, no siempre, pero tiene que implicar que esos cambios sean suficientemente sostenidos en el tiempo o suficientemente repetidos, ¿vale? Porque yo no sé si lo pone en el libro o no, pero hay emociones que se generan con un cambio sensorial muy mínimo y hay otras que requieren mucho, o que el cambio sea más persistente o que sea más repetido, ¿no? Entonces dices,
Eso me ha ido lo que te iba a decir. Bueno, pues nada, seguimos. De los sentimientos y las emociones... bueno, eso sí, lo de la tecnología. Que dices, ¿y qué tenemos a nuestro alrededor para inducirnos cambios consistentes o recordatorios consistentes? Pues este cuadradito que tenemos aquí encima de la mesa, entre otras cosas, ¿no? Bueno, si tantas cosas nos quejamos de él, si sirve para hacer algo positivo, de hecho... hay aplicaciones para todo. Mi sobrina ha dejado de fumar con una app y no había conseguido de ninguna de las maneras. Entonces, sí, yo el problema, que ya lo comentamos creo, o no sé si lo comentamos o me ha venido después, es que claro, uno accede a las redes a través de aplicaciones, a través de páginas muy concretas, y esas en general, las que acudes masivamente, no están diseñadas para hacer para tu bien, para tu bienestar. No, claro. Están diseñadas para que no se ganen dinero. Entonces, si un señor dice, yo me gusta el ejemplo del TikTok porque está muy repetido, muy fácil de entender. Dice, si unos señores que quieren que estés ahí el máximo de horas posibles viendo vídeos, dicen, ¿cómo me gano a este señor para que no se vaya de aquí? Dice, pues le pongo vídeos cortos, pues más de un minuto se me van. Y voy analizando qué gustos tiene y a continuación le pongo otro y a continuación otro sobre el mismo tema y otro sobre el mismo tema ligeramente diferente y a continuación. Eso dices, bueno, pues si te está haciendo feliz, ya está, es un estímulo que te hace feliz. No, porque no te está haciendo feliz. Lo que está haciendo es que pases horas ahí. Bueno, y la sensación de satisfacción luego queda. Matices a eso, y no es el tema de hoy, pero matices a eso. Tú estás asumiendo que todas las aplicaciones están diseñadas por empresas con ánimo de lucro. Todas no, pero las masivamente usadas sí. Y también hay un campo brutal en el diseño de políticas públicas, de cambio cultural y de comportamiento, tanto en el entorno de la empresa como en el entorno de la sociedad en general. Que nos salimos, Ángel, que nos perdemos. No, entonces todo venía porque digo... tienes los estímulos que pueden ser los que te vas encontrando por la calle o los que tú fuerzas o te fuerzan, y los sentimientos que te provocan esas emociones que te dan los estímulos, ¿no? Entonces, bueno, como todas estas charlas siempre las procuramos referenciar al tema de la parte digital, pues venía esto, es decir, la parte digital que añade a todo esto, bueno, pues que es muy estimulante. O sea, te están estimulando con videojuegos, con páginas, con... Pero fíjate que me contaba Juanjo el otro día, en el episodio 4, creo que es, cómo, por ejemplo, los sentimientos de riesgo cambian entre las personas que juegan a matar gente y a carreras al Mario Kart. Dice, luego van en su coche normal... Y de alguna manera su cerebro se cree lo de que si te estrellas contra el muro tienes otra vida. Pero vamos, él es psicólogo, él lo sabrá, ¿no? Sí, pero sí. Decía que hay estudios, ¿no?, sobre el cambio de la percepción de riesgo. Y esto me lleva al tema de las imágenes. Algo que tú y yo ya hemos hablado, que lo explica fenomenal la peli Inside Out 2. Yo creo que nunca es de la... O sea, esto me hizo entender muchas cosas, con lo cual te demuestra que a veces la ciencia se transmite por medios muy ligeros, ¿no? Muy ligeros. Y que no tenemos... Yo de hecho por eso me gustaba a mí tanto Dan Ariely, ¿no? Porque su objetivo no es ser muy listo, ni demostrar lo listo que es y las cosas tan importantes que he descubierto, sino que tú las entiendas, ¿no? De hecho, le leí una entrevista por ahí el otro día que lo decía, ¿no? Hablamos de Dan Ariely en el capítulo, yo ya no sé qué número era, yo creo que es el 4 o el 3, no sé, el de la irracionalidad previsible, ¿no? Lo de que tu cerebro... Mira, lo tengo aquí apuntado. A ver si lo he apuntado bien, pero me pongo las gafas que si no, no veo. Razonar, pone aquí, es una mezcla de conocimiento, que es interno y externo, esto ya hemos hablado de tus sensores y tu relación con el mundo, más unas imágenes que tu cerebro crea, ¿vale? Que ahora hablamos de estas imágenes, más la emoción que todo esto te va generando. Y aquí me apunto otro tema para luego cuando hablemos de las imágenes, es un tema que además me encanta discutir contigo, que es el de la acción. Vamos por partes, las imágenes. A ver, las imágenes, que Damasio se cuida muy mucho de repetir 1000 veces que no nos centremos solamente en las imágenes visuales, que también hay imágenes auditivas, o sea, también te haces... olfativas y de eso, tacto, con lo cual las imágenes son
A mí me gusta llamarlo cajones. No sé por qué. ¿Cajones? ¿Por sí, qué? ¿por qué? Porque yo creo que tendemos a la cuadriculación. Entonces... Yo sí, desde luego. Entonces, ¿por qué le llamo cajones? Por ser bruto hablando de este tema. Es decir, nos gusta estar tranquilos, nos gusta estar seguros, nos gusta confirmar nuestras cosas. Y nuestro cerebro funciona en buena parte en lo que se llama el modo diferencial. O sea, cuando eres joven, se trata de aprender. Tienes una cierta base, digamos, heredada al nacer, que no es una tabla rasa, tienes una estructura cerebral determinada, pero los primeros años, no sé hasta cuándo, hasta mitad de la adolescencia, lo que hace el cerebro es aprender. Y curiosamente, no es que cree nuevas neuronas, sino que elimina y sobre todo elimina mucha sinapsis, porque va creando parcelas, va creando imágenes, lo que yo llamo cajones, de ideas que ya se va haciendo, que te iba predisponiendo tu genética, pero que tu ambiente, tu crianza, la cultura donde vives va modelando. Y llega un momento ya a partir de los 20-30 años que no te mueves de esas imágenes. Espera. Cuando tú hablas de esas imágenes, ¿estás hablando de las etiquetas que te pones? Es más que una etiqueta, es una especie de contenedor al que acudes. Estaba diciendo que nuestro cerebro funciona en modo diferencial porque es la forma más rápida y eficaz. ¿Qué significa el modo diferencial? El modo diferencial, yo lo sé. Tú lo sabes, pero como estamos hablando de gente que tiene otro perfil, el modo diferencial significa que tú, el estímulo que recibes, lo comparas con algo que ya tenías. Si hay alguna variación, te pones a pensar en ello, y si no la hay, la descartas. Eso es rapidísimo a la hora de ir por la vida, porque si cada vez que ves algo, que hueles algo, que sientes algo, es como si partieras de cero, que muchas de las filosofías te dicen que tienes que hacerlo así, es tremendamente agotador. Es imposible, para el cerebro es imposible. Con lo cual, tú acudes al cajón determinado, conoces a una persona por primera vez, es imposible, y yo que trato de evitarlo, pero es imposible no hacerte una idea previa. Este es de los listillos, este es de los... Pero previa en el minuto... 0,01. Sí, es lo que iba a decir. En el segundo 3. Pues coges y lo metes en el cajón de los listillos, o en el cajón de los enrollados, o en el cajón de los interesantes. Porque es más rápido hacerlo así. Si tienes las ganas y el interés de la preocupación por hacerlo mejor, ya te preocuparás más o menos de no ponerle un veto total o una apertura total y tratar de ir ajustando lo que has percibido a lo que vas percibiendo a lo largo del tiempo. Pero ¿qué pasa? Que hay otro problema ahí que a mí me gusta mucho hablar y leer sobre él, que es cómo se implementa toda esta teoría en la práctica. Es decir, lees cosas y más cosas sobre los sesgos, sobre los encajonamientos, sobre no sé qué, pero después dices, bueno, y todo esto en el fondo me cambia mi comportamiento, me cambia mi carácter, me cambia mi forma de actuar. No te cambia porque es tu carácter, es tu forma de actuar. Ese es el problema, Virginia. Es así como yo lo veo. Que nos acomodamos diciendo, no, claro, si yo me convencen de esto... Eso no quiere decir que no puedes cambiar, pero los cambios son graduales. O son con un... o sea, tú puedes conseguir que una piedra, en vez de bajar, suba cuando la tiras, pero tienes que poner un motor. Eso yo lo tengo clarísimo. O sea, y sobre esta categorización que hacemos del mundo, absolutamente necesaria, porque ahora resulta que la gente se tira las manos a la cabeza cuando escucha el consumo energético de la inteligencia artificial, ¿no? Que el centro que quiere montar el amigo Trump en Estados Unidos consumiría lo mismo que España, ¿no? A nivel energético. Dices, joder, no te extrañes que pensar consume mucha energía. Tu cerebro hace todas esas cosas porque si no petaría. El cerebro él solo consume como los procesos de como pensamiento la cuarta o la complejos. Quinta parte de energía de... Por eso tiene tantos heurísticos y tantos atajos porque los necesita para sobrevivir, pero fíjate que son atajos que han demostrado, o bueno, ahora ya no sé, no lo estoy empezando a dar, pero han demostrado ser útiles. Muy eficaces, sobre todo ya han demostrado... estoy empezando a dudar. Han demostrado ser muy eficaces en
en la tarea que realmente tiene cualquier parte del cuerpo, que es en la supervivencia y en la reproducción, y han demostrado ser muy eficaces porque si no lo fuera ya no estarían. Claro, entonces, el tema de las imágenes, cajones, categorizaciones o como le quieras llamar, porque en el fondo las imágenes estas que salen en la película no dejan de ser, o sea, ¿por qué la niña de repente tiene tanta ansiedad? Porque empieza a producir un montón de imágenes en un sentido determinado, que es no voy a ser aceptada en el nuevo equipo de, no sé, que juega al hockey o no sé qué, ¿no? Entonces dices, estas imágenes es obvio que se van produciendo, estas sí que son, seguramente que no hay nada que sea interno y externo, que son mixtas, pero sí que están muy influidas por el ambiente, aunque también con comillas, porque yo creo que todos tenemos hermanos y a todos nos ha dado una bofetada nuestro padre y uno se la ha tomado convirtiéndose en un rebelde y otro convirtiéndose en justo todo lo contrario, ¿no? Pero influir te influye. Claro, pero es verdad que cada uno se toma los estímulos de una manera. Tú antes hablabas de la alimentación positiva y la negativa y decía, yo pensaba inmediatamente, ¿no? Pensaba, la negativa va restando hasta que te plantas. Depende, a lo mejor. No, es un sistema de control, no de plantar, ¿eh? Ya, porque yo funciono muy así, ¿no? Que dices, oye, que esto aquí tal, pues paso. Bueno, a lo que iba, las imágenes se inducen, ¿no? Se crean en relación del entorno. ¿Qué capacidad tenemos de manejarlas a priori? No a posteriori, sino a priori. Porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando tú eres celoso y entonces te mueres de celos. Y eso no lo puedes evitar. Lo que sí que puedes evitar es lo que haces a continuación, ¿no? Y probablemente evitando lo que haces a continuación es posible que algunas de esas imágenes que se te inducen vayan cambiando, ¿no? Ahí hay dos cosas. Primero, estamos bastante de acuerdo en que no puedes evitar ser celoso. Ya eso lo tiene. Hay gente que piensa que se puede evitar. Ser celoso o ser cualquier cosa. Cualquier cosa. O ser un ingenuo. Hay gente que todavía piensa que esas cosas se pueden cambiar. No se cambian. ¿Se puede cambiar el comportamiento? Pues hombre, depende de quién le preguntes. Tú le preguntas a Sapolsky, el de... Bueno, lo de Sapolsky... Ese te diría que ni de coña. Ya. Yo te diría, se puede cambiar porque se cambia. Ahora, ¿qué fuerza es la que hace que cambie? Pues seguramente la fuerza que hace que cambie no es tanto una determinación, un acto de voluntad, como que el cerebro y el cuerpo se acaban dando cuenta, asumiendo que el cambio les es beneficioso. Es decir... es un proceso de realimentación. Eso es. Sí, es decir, por ejemplo, el tema de las adicciones, que aquí saltamos de un tema a otro. Sí, bueno, si es que... durante un tiempo, ¿cómo se trataba de curar a un drogadicto? Encerrándolo en una habitación hasta que se le pasara el mono. Yo tengo una amiga que trabaja en eso, dice, el 95% de la gente cuando salía a la calle recaía. ¿Cómo se enfoca ahora? Bueno, ahora, a lo mejor los últimos 20 años. Buscando otros estímulos que sean por lo menos similares a lo claro. que le ha hablado. Yo me quité la Coca-Cola echándome a té verde. Echándote verde, pero no podía quitar el tener algo cuando me sentaba a trabajar o a estudiar encima de la mesa y probablemente una vez que lo has cambiado por una cosa lo podrías cambiar por una tercera o por una cuarta. El mecanismo, digamos, que se engrasa. No va lo de no voy a poner una Coca-Cola encima de la mesa. No va de eso. Me voy a echar a té verde. Que pero por muy racionales, y vuelvo a Damasio, por muy racionales que nos pensamos, si es una decisión racional, yo tomo racionalmente la decisión de hacer esto y a continuación lo dejo de hacer, ya sabemos que no funciona. No se deja de fumar por decir, no deja de fumar. No se deja de hecho, de beber por etcétera. Yo no sé si Damasio llega al nivel de Sapolsky, que todavía no me he leído el libro, y no sé si voy a poder... Es brutal. No sé si tiene dos, ¿eh? Bueno, ya lo sé. Si el otro te lo he pasado yo. Sí. No, pero fíjate que... Y vuelvo a una de las cosas que más gracia me hizo este libro, son los experimentos estos de lo que relata a las personas con lesiones cerebrales, ¿no? De hecho, para que la gente... Os tenéis que leer el libro, pero para la gente que no se lo quiera leer, os diré que el libro empieza contando una historia que me parece brutal y que yo no conocía, ¿no? Que es un tipo en
no sé, creo, sí, finales del 19 o así, tú corrígeme si me lo estoy inventando. En Estados Unidos. El típico capataz perfecto, padre de familia perfecta, que tiene un accidente en la fábrica, le pasa en el tren y le pasa un hierro por un lado del cerebro, pero que le pasa por un lado y le sale por el otro, ¿no? Y no se muere el jodido. No solamente no se muere, sino que el tío flipa con los nervios que ponen todos alrededor, porque él en ningún momento ni pierde el conocimiento, ni sus facultades mentales, ni nada. Pero le cambia radicalmente su carácter. Radicalmente en el sentido de que es una persona que ya no tiene límites, no sabe lo que está bien y lo que está mal, se vuelve bastante agresiva, etc. De hecho, yo me he apuntado aquí una frase que yo no sé si es textual del libro o la he sacado yo, la he descontextualizado. Digo, ¿podría ser la bulia o la falta de higiene una lesión? Yo tengo un tío, que contar las miserias familiares, pobrecillo, pero creo que no va a escuchar esto, que es un Diógenes, ¿no? Bueno, yo le he conocido toda la vida porque es hermano de mi padre, hoy vive en la calle, después de que los vecinos eran tan Diógenes que aquello, Sanidad presentó el piso, dices, ¿esta persona está deprimida? ¿O es que realmente se le ha soltado una neurona? Porque yo creo que soy más de las de se le ha soltado una neurona. Esas dos cosas no son incompatibles entre sí. Sí, no. Y me lleva a otra pregunta, y ahora te dejo hablar. ¿Es la voluntad un proceso químico? Sí. ¿Siempre? No soy tan listo. Los que somos materialistas hasta ese extremo, la voluntad es un proceso. Es que para mí es un proceso mental más. Vienes muy influido por el libro de San Francisco. No he leído el duro, he leído el blando. El libro tiene dos, que uno se llama Compórtate y otro se llama Decídete o algo así. Uno es un libro muy biológico de los procesos de cómo funcionamos en nuestras decisiones, y la otra es el que no he leído, que me pasó hace poco, en que intenta demostrar que no existe libre albedrío. A ver, yo lo que digo, y es una cosa que ya te comenté alguna vez, es posiblemente no existe el libre albedrío, pero es que esa idea no nos va a calar nunca. O sea, yo no conozco a nadie, y conozco gente muy materialista, incluso más que yo, que está absolutamente convencida de que todo es neuronas, todo es flujo sanguíneo, todo es flujo hormonal, y luego se comporta decidir, ¿voy a esto o no voy? A ver, si no crees en el libre albedrío, no tienes que andar diciendo nada, ya el cuerpo tira solo. Todo el mundo acaba pensando qué hacer, qué no hacer, sintiéndose mal si se ha equivocado, no sé qué. Lo llevamos de serie, igual que llevamos de serie nuestra forma de funcionar el cerebro. Pues una de las cosas que parecemos llevar de serie es creer en el libre albedrío. Eso nos debe dar alguna ventaja, el pensar que somos dueños de nuestros actos, como para que nos haya ido bien. En el fondo somos dueños, porque nosotros somos nosotros, incluido nuestro cerebro, con lo cual nuestros flujos neuronales son nuestros, somos nosotros, y lo decidimos nosotros. Lo que yo no creo es que haya una especie de animalillo que decíamos antes, un homúnculo, que tenga el poder de decidir independientemente del resto de las circunstancias, ¿no? Decidimos con los datos, con los procesos, con las formas de ser y con las imágenes que tenemos. A mí no me duele eso, que exista o no exista el libre albedrío, no me preocupa. O sea, a mí me da igual. Esto no he entendido el sentimiento como sí, pero esto es como sí, porque, entre otras cosas, fíjate, te vuelvo a la definición que da este Damasio de razonar. Dice que es el conocimiento más la emoción más la activación. Pues ya está. De hecho, en algún momento habla de si es lo mismo saber elegir, que sería el razonar puro, con elegir de facto, que sería el tomar acciones en base a esa decisión, ¿no? Yo lo que todo esto me sugiere, y aquí me voy un poco al lado de la acción, es decir, el contexto y la forma, no lo que nos mete el contexto, ¿no? O lo que nos induce, sino cuando digamos como que los parámetros básicos del contexto cambian sobre lo que estamos acostumbrados. Y aquí, por ejemplo, te saco un tema muy evidente, la sincronía, ¿no? La asincronía, no la sincronía. Estamos acostumbrados a vivir una vida en tiempo real, en un lugar limitado y a funcionar de manera sincrónica. Hablamos de manera sincrónica y actuamos de manera sincrónica. Abres el grifo y esperas que salga agua para lavarte los dientes. Cuando todo eso se lleva, por ejemplo, a un tema sincrónico,
es imposible que seas el mismo, ¿no? Imposible. Pero absolutamente imposible. Pero lo que creo que hacemos constantemente es readaptarnos a todos estos cambios. Es decir, yo cuando hablamos del tema digital, que también es un tema sincrónico o asincrónico, dependiendo de por qué un lado es más moviendo. sincrónico de lo que tú esperas, porque dices, es que estoy haciendo una comida y me está aquí mi hermana mandando WhatsApp que le compramos a mamá por su cumpleaños. Yo ¿no? sé que vamos a tener bastante capacidad de adaptación a esas formas nuevas. De hecho, incluso una persona que no uso, como yo, que no uso demasiado las redes sociales, sí las uso cuando la veo utilidad. Entonces, el tema está en que la capacidad de adaptación es enorme, pero no es infinita. No es infinita. La conclusión que yo saco es que, y que no me sorprende nada, de hecho me refuerza, no es una conclusión que saco, me refuerza, es que somos múltiples y que tenemos, por eso me gusta a mí mucho cuando alguien dice, no, ya es que prefiero que nos veamos siempre en persona. Pues a mí me gusta el negro, el blanco y el gris, porque te da una visión muy poliédrica de las cosas y de la gente. Lo que sí es verdad. Y cosas que jamás harías en un determinado contexto. Sin embargo, creo que tú y yo hemos conocido las primeras líneas ASL y todos conocemos a personas que estaban allí todo el día chateando cuando ni tú ni yo sabíamos lo que era chatear y las mirábamos como raros, ¿no? Hoy yo me doy cuenta que cuando tú chateas con desconocidos, sacas cosas de ti que jamás sacarías hablando en persona con conocidos. Claro, es que el tema está en... Ni siquiera hablando en persona con esos mismos desconocidos, ¿no? El tema para mí está en ser más o menos conscientes, analizar las diferencias. O sea, yo le encuentro muchas ventajas a la comunicación digital, muchísimas. Pero cuando mis sobrinos me dicen que prefieren quedar en un chat que quedar en persona, digo, vamos a ver, no es lo mismo. No sustituyas una cosa por la otra. Te da muchas ventajas comunicarte con un chat, porque lo puedes hacer a cualquier hora, porque es muy fácil convocarse, son muchas facilidades. Pero el contacto no es el mismo. El contacto no es el mismo. Pero eso no es malo. Eso es no bueno. lo es. Pero eso es bueno. Sí, porque te da... siempre y cuando no sustituyas una cosa por la otra, sino que mantengan las dos. Claro, pero te da... bueno, depende. Yo hay personas que prefiero tener chats que me ponen la cabeza como un bombo. Y eso me parece una gran ventaja, ¿sabes? Porque yo de otra manera hubiera dicho, mira, de este grupito paso y ahora pues puedo mantener una relación, por lo menos de request acknowledge, aquí estoy, aquí vivo, ¿no? Pero dicho lo cual, ambientes diversos sacan caras diversas de todos y cada uno de nosotros. Sí. Y eso me parece que es una cosa fantástica, o sea, dicho lo cual. Me voy a ir a otro tema porque si no se me va a pasar, que es el tema de la acción. O sea, aquí este señor Damasio dice que la acción, la activación, aunque él la activación la empieza con un proceso de atención. De hecho, en una entrevista que me pasaste esta semana, Jesús Maestro también habla de que el que no hace nada con su conocimiento y solo se dedica a darle vueltas en su cabeza es, ¿cómo lo llamaba? Es que me lo he impreso pero tengo un ordenador nuevo y no me he configurado del todo la impresora, entonces esta mañana no me ha salido. Nos llama algo así como estúpidos inteligentes, bueno, lo llama de otra manera, sí. Pero vamos, pero es que no se muerde la lengua para hablar. No, y yo, tú sabes que yo estoy muy de acuerdo con por eso te la he mandado, porque sabía que te iba a cuadrar. Y tú estás muy no tan de acuerdo. Era una de las discusiones que tuvimos al principio de la asistencia de este podcast, de decir, yo te preguntaba, pero ¿qué se gana publicándolo? Porque a mí me encanta hablar contigo de estos temas, digo, pero el hacerlo público, ¿qué añade? O sea, el hacer, ¿no? El hacerlo me gusta mucho. El hacerlo público, ¿qué añade? Pues bueno, si crees que... Bueno, no es el hacerlo público, es el que estos razonamientos salgan de tu cabeza para compartirlos, en este caso conmigo, pero eso, con o sin micro delante, ¿no? Sí, lo que quiero decir es que este señor y este argumento, es decir, si tienes algo que contar, está muy bien hacerlo público en el sentido de que a lo mejor a alguien le interesa. Yo desconfío mucho de mí, del interés que puedo despertar en nadie, pero vamos a suponer que a alguien le interesa algo de lo que yo estoy contando. ¿Por qué lo voy a guardar?
Y me he ido convenciendo. Te he convencido. Me has convencido. Porque te he convencido rápido. Tú sabes que hace unos meses cuando me pusiste la idea, yo era bastante reticente a hacer una cosa pública. Y luego me di cuenta y digo, oye, vamos a ver. Porque tú escuchas los otros capítulos y dices, si estos me interesan, ¿por qué claro, no me interesan? Digo, y aunque no les interese, yo digo, pero bueno, si algún despistado por ahí dice, coño, este tío ha dicho algo que no está mal. Pues mira, bienvenido sea para él. Yo me realimento constantemente. No, pero yo no estaba de la información de yo eso. estaba hablando de la acción de el decir, oye, yo soy muy de las de una vez que tengo un pensamiento, y esto es una cosa que tú me preguntaste hace poco y no paro de darle vueltas. ¿Por qué compartes? ¿Por qué haces un PDF y lo Eso pones es. en no sé dónde? ¿Por qué haces un podcast y lo pasas? O sea, ¿por qué? Es más, ¿por qué lees un libro y te pones aquí 5 hojas de notas que guardas? Pero míralas, Ángel, aquí las paso así para que se oigan. 5 páginas de notas que guarda, y son notas telegráficas, que además me molestan teclear, porque no lo he leído en PDF y dices voy cortando y pegando. O sea, no solamente me molestan teclear, sino que cuando te he devuelto el libro estaba lleno de post-it y me molestaba en tratar de entender lo que había puesto en los post-it, que no siempre entiendo mi letra y tal. Y dices, y lo guardas en un directorio ahí donde muy probablemente no lo vas a volver a consultar, ¿no? Para mí la acción forma indisolublemente parte de mi razonamiento y de mi forma de pensar. Pero sabes que es tu forma de ser, no es bueno, según estoy en la tabla. Estoy en la tabla. No Aquí es tan genérica como dice parece. que la acción forma parte del razonamiento, ¿no? Tú que eres menos de acción que yo, y que esto lo hemos discutido durante 30 años, me interesa mucho tu visión. Ahí yo te digo que, a ver, en primer lugar, la acción siempre la llevamos aparejada como acción externa, acción hacia afuera. A veces la acción es simplemente que te haya hecho pensar y recapacitar sobre otros temas a ti solamente, y eso no se manifiesta hacia afuera. De cualquier manera, yo creo que que vaya tan seguida la acción del pensamiento tiene más que ver con la forma de ser de cada uno y es muy particular de cada persona. A veces, muchas veces solamente es un tiempo de reacción, es decir, tú eres muy inmediata en tus respuestas. Pero hay gente que tiene esa misma acción, pero demorada en días o meses o años. Entonces parece que es una persona pasiva y no lo es. Entonces es un tema bastante complejo. Yo, desde luego, no creo que en automático funcione nuestro cerebro de pensamiento, emoción. ¿No crees que seamos de acción-reacción, no? Somos, pero no... En la parte más física, si digo, en la parte más, digamos, de pensamiento. No tan automático como lo da Damasio o como eres tú. Creo que hay muchos pensamientos, muchas emociones que no se traducen ni inmediatamente, muchas veces ni siquiera a cabo del tiempo, en acciones evidentes. Para mí no es un problema, es una forma de ser. O sea, Nuevamente es química. Pura química. Bueno, la verdad es que yo entiendo que haya gente que le decepcione pensar. De hecho, otro día abrimos otro melón, ¿no? Porque dice, si somos pura química nos estamos quedando a nivel celular o incluso a nivel atómico, ¿no? Pero por debajo del nivel atómico, esto yo ya me lo perdí porque fue una parte de la física que se inventó después de que yo estudiara física o de que fuera capaz de comprenderla, o pensaron que no la iba a comprender los que hacían los planes de estudio, que es toda la parte de que cuando bajas a partículas más subatómicas dejas de ser materia y empiezas a ser energía, ¿no? Eso fue antes de que nacieras tú, porque fue primero del siglo XX. Lo sé, pero se estudia muy poco porque es muy complejo. Es muy complejo y sobre todo es muy intuitivo. Claro. Pero de todas maneras, aunque no llegaras a esos niveles... volveríamos a ser alma y etéreo si bajáramos a ese nivel. Sí, pero aunque no llegaras a ese nivel, o sea, yo no veo ningún problema en definirme a mí mismo como un montón de química. ¿Cuál es el problema? Si yo soy el mismo, o sea... no se pide nada de romanticismo, nada de ilusión. Yo creo, hombre, tu combinación es tuya y además el pensar que tu combinación es tuya y es muy personal, eso es la verdadera identidad, ¿no? Ya está. De hecho, ¿tienes cosas que quieras comentar? Porque yo si no... Yo no sé el tiempo que llevamos aquí no, hablando. es igual. Sí, llevamos como una hora más o menos. Yo tenía 3 o 4 preguntas para ti. Me quiere poner en un pero, prieto. por ejemplo, una era, ¿cómo influye la sociedad digital en todo esto? Ya hemos hablado un buen rato. Bueno, la conclusión es que influye mucho más
de lo que nos creemos. Porque fíjate, él habla al final del libro de un concepto que llama el yo neural, que dice sería la identidad, ¿no? Y dice, espera, me pongo las gafas que no veo. Es la representación del mundo en base a las modificaciones que el mundo crea en nuestro cuerpo. Es decir, tenemos un yo digital que no es el mismo que el analógico. Incluso, ya no solo el analógico entendiendo como un analógico como el de los años 80, sino que nuestro yo digital inmerso en un mundo digital de comunicaciones digitales y de contexto digital, incluso de estímulos digitales, no es el mismo que cuando ese mundo lo cierras y te vas a un mundo a pasear al campo sin GPS. No es el mismo. No es el mismo. Bueno, pues yo tenía una pregunta más genérica. Bueno, la verdad que era una pregunta que eran como 2 o 3, pero que se puede hacer en la misma, que es con la que yo quería acabar. No sé si estamos ya en época de acabar. Sí, vamos acabando. Y entonces, como era un libro que habla mucho de emociones, de sentimientos, de procesos de pensamiento y demás, me gustaría preguntarte a ti concretamente, este libro, ¿qué emociones, qué sentimientos te ha despertado y si te ha hecho ver que hay una separación entre sentimientos y pensamiento lógico, o los ves, desde que lo has leído, más ligados de lo que los veías antes? A ver, yo este libro, y esto sí que es muy personal, no me deberías hacer estas preguntas tan personales. Tampoco te hago la pregunta para que respondas en plan personal, sino para... No, pero te voy a responder en plan personal. De hecho, creo que esto te lo dije ya cuando un día hablamos por teléfono entre medias de este episodio y el anterior. A mí me entró una gana de hacerme un escáner hasta el alma. Quieres verte la amígdala. Sí, y de ir haciendo un escáner a todas las personas que conozco. Porque sí, joder, porque a mí este libro básicamente me da tranquilidad. Me da tranquilidad emocional. Te ha pasado lo mismo que me pasó a mí, que no tengo ningún problema en decirlo personalmente. Y además creo que hemos empezado la charla así, ¿no? Es decir, el ver que te dice cosas que tú te descolocaban diciendo, pero ¿por qué me veo yo tan materialista, tan no sé qué, cuando hay tanta gente creyendo en almas y en espíritus, no sé qué? Pero yo no solo eso, o por qué me veo tan adicta a las pipas, o por qué me veo tan interrumpidora de conversaciones. Que te expliquen las cosas a mí particularmente me da mucha tranquilidad. No, también. Y sobre todo pensar que joder, que eres esclavo de tu hardware, también de tu software. Pero como todos sabemos, para los que no lo sepan, el hardware es el ordenador y el software es el programa que corre sobre el ordenador. El software, la ventaja que tiene sobre el hardware es que es más fácilmente modificable, pero el hardware también es modificable. Y eso tú y yo, que nos pegamos con la electrónica, o por lo menos yo me he pegado, lo sabes perfectamente. Tú puedes recablear las cosas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es mucho más fácil cambiar una instrucción en un código y volverla a compilar. Entonces, a mí este libro te lo agradezco mucho porque no solamente me ha dado un entendimiento y una reafirmación profesional en esta línea de trabajo de que el contexto influye muchísimo y que tenemos que repensar el contexto y que la única manera de funcionar en un contexto que es tan distinto al que teníamos es reflexionar sobre él y pararte a pensar. No lo puedes cambiar, no puedes ganar, pero por lo menos me han troleado igual, pero por lo menos soy consciente y eso sí que te da unos sentimientos que son distintos, muy distintos, ¿no? Y sí que lo vives de otra manera distinta. La ola es la ola y el revolcón te lo pegas, pero cuando te lo pegas porque estabas en una tabla de surf no es igual que cuando te lo pegas porque te bañaste donde no debías, como es miedo que alma. Entonces no es igual. Y yo, para mí, el sentimiento es de tranquilidad. Y luego ese de ganas de ir a hacerme un escáner para ver de qué tamaño tengo determinadas cosas, o que me midan todos mis procesos químicos y hormonales al detalle, vamos, porque eso me gustaría, la verdad. Me quedo con ese como esa utopía de decir, quiero que me midan. Bueno, lo dejamos aquí, Ángel. Yo creo que sí, que ya nos hemos enrollado bastante. Venga, oye, ¿qué libro leemos la siguiente vez? Yo te voy a proponer uno. ¿Me dejas? ¿Te toca a ti? Sí. Leemos Decisiones instintivas de Gerd Gigerenzer o algo así. Bueno, ya me lo pasarás con... Gigerenzer. Es que lo de los nombres, yo soy muy disléxica, entonces me los aprendo más o menos. Yo lo estoy leyendo y creo que es un libro que complementa muy bien. De hecho, yo lo he descubierto a raíz de tratar de hacer un seguimiento de toda la evolución de la economía conductual y de cuáles eran los principales críticos a Kahneman y Tversky.
y su visión me parece que tiene mucho que comentar. Pues ya me lo pasarás cuando lo termines y me lo leeré con todo detalle. Vale, pues nada, muchas gracias. A ti. Bueno, pues de la conversación de hoy me quedo con millones de cosas. Me quedo, además de con el placer de haberla tenido y de haber tenido la ocasión al hilo del compromiso de esta conversación, de leer este libro que para mí ha sido tan interesante y tan revelador. Me creo con eso de que la mente es un banco de 3 patas, donde está el cuerpo, donde está el cerebro y donde está el entorno. Me quedo con eso de que no existe un centro de control, me quedo con la plasticidad del cerebro, lo cual ambas dos cosas, una creo que me decepciona un poco y la otra me da muchísima tranquilidad. Me quedo con cómo somos de alguna manera, si no esclavos, por lo menos cómo estamos tan condicionados, mucho más de lo que nos gusta pensar por nuestra configuración biológica. Me quedo con la diferencia entre emoción y sentimiento y cómo todo ese proceso se produce. Me quedo con que este libro necesita una o varias lecturas y sobre todo quiero animaros a todos a que lo leáis. Es un libro que a pesar de ser de una gran profundidad, créeme que se lee con muchísima facilidad. Y eso es muestra de que Antonio Damasio no solamente es un gran investigador, sino un muy potente y muy recomendable divulgador. Pues bueno, Virginia Ángel, vamos a decir que no he podido evitar escucharos en este episodio y no me podía quedar sin dar alguna idea o aportar alguna idea, porque la verdad es que el tema que tratáis es un tema que me encanta. De hecho, bueno, sabéis los dos, y con Virginia lo había hablado, que de Damasio, ahora que no recuerdo los títulos exactamente, pero de Damasio he leído por lo menos 2 o 3 libros y le he visto en algún webinar o algo así. Y de verdad que es un autor que me gusta por él mismo y me gusta la temática de la que habla. Y la verdad que habéis hecho un desarrollo, un episodio, pues la mar de interesante. Y la verdad que he sacado cosas, pero no temática, digamos, general, sino cosas que por algún motivo me llama la atención y eso, pues no puedo evitar la tentación de comentarlo. Hay un tema que me ha hecho gracia, los primeros que me he apuntado. Cuando hablabais del tema de los sesgos, y en el fondo veníais, entre comillas, a defenderlos, porque es verdad que se tiende a hablar de sesgos como algo negativo. No voy a enrollar, en cierto ámbito sería negativo, pero en el caso de los sesgos cognitivos a los que referís, pues efectivamente tienen su función. Y digo que me hace gracia porque hace pocos días, pero pues creo que fue, bueno, no sé, 6, 7 días antes de escucharos, publiqué en mi blog, en Blue Chip, un post que creo que se titulaba, si no recuerdo mal, La sorprendente paradoja del sesgo cognitivo, en que un poco explico precisamente que tienen su función y que además, curiosamente, en la sociedad actual tan inundada de información, podrían tener más función que nunca. O sea, podrían ser absolutamente necesarios. Entonces me ha hecho gracia que vosotros también defendierais los sesgos. Hay un tema que habéis mencionado, me lo habéis hecho recordar, yo no lo tenía ahora mismo en mi mente, el concepto de las imágenes de Damasio. Sinceramente, a lo mejor es porque yo a Damasio, aunque le he leído, pero no tengo tan fresco como vosotros la lectura. O sea, el último libro que leí de Damasio debió ser hace mínimo 1 año. Puede que 2. Entonces, claro, no recuerdo todos los detalles, pero el concepto de imagen sí que es un concepto que lo reflexioné en su momento, prende porque me sonaba un poco ambiguo. Más o menos te haces a la idea cuando estás leyendo de lo que quiere decir, un poco intuitivamente, pero creo que no es un concepto claro. Y aunque no estoy seguro, creo que entronca con un concepto que también he oído o he leído en temas de psicología o de antropología,
que es el concepto del símbolo. Hombre, símbolo todos sabemos lo que es, pero en el ámbito en que se habla, pues más relacionado un poco con la mente humana, creo que es un poco ambiguo, que no está claramente definido. Entonces, creo que ayuda a explicar, pero quizá, bueno, para mí que soy ingeniero y además, un poco al contrario de lo que comentaba Ángel, yo sí que no quiero dejar de serlo nunca. Otra cosa es que extienda un poco el campo de acción o de estudio a llegar a ser algo que podría ser algo así como un ingeniero aumentado. Pero bueno, me considero muy ingeniero y muy orgulloso de ello. Y claro, los conceptos ambiguos, a ver, como una lectura, a pesar de todo, puede ser atractivo y satisfactorio, pero es muy más intelectual, y si lo quieres desmenuzar, pues hombre, no deja de ser una carencia. Y creo que el concepto de imagen, eso a lo mejor es que lo recuerdo mal, pero creo que es un poco vago, que no está del todo centrado, vamos a decir, científicamente. Luego volveré un poquito al tema científico, hablando de Damasio. Lo habéis tocado un tema que es espinoso, yo creo, el tema de la voluntad como fenómeno químico. Aquí soy a punto que es un tema que me interesa mucho, la verdad que es un tema que tengo pendiente de estudio, vamos a decir, todo lo que tiene que ver un poco con el libre albedrío. En mi caso, aparte que me interesa como tal, como concepto, bueno, es un concepto muy ligado también a temas religiosos, pero podríamos considerarlo también su vertiente psicológica o incluso neurocientífica. Pero en mi caso, bueno, me interesa como tal, pero también tengo un cierto estímulo por la parte que hablé un poquito con Virginia en el primer episodio, el tema de la parte de robótica, que también hay algún concepto. En los robots esto ya cuando se hace un poco de lucubraciones, igual que se habla, incluso se trabaja en conciencia de robots, pues ya si llega a esa conciencia ya empieza a tener sentido también la voluntad y el libre albedrío. Entonces, bueno, para mí siempre lo destaco, pues un tema que me interesa mucho, que lo considero que está pendiente de estudio, y en algún momento pues vuelvo a él. Y luego un poco como, digamos, como resumen, yo no sé si compartís esta idea, a ver si en algún momento podemos contrastarlo. Para mí Damasio, como digo, es un autor que me gusta mucho, tiene unos libros y un planteamiento muy, muy interesante y muy atractivo, pero me produce una sensación curiosa. ¿En qué sentido digo curiosa? Pues él, yo creo que se define como neurocientífico. Claro, la palabra científico es importante y no dudo que en su trabajo hace experimentos pues más cercanos a la ciencia, pero por lo menos en lo que escribe, para mí, digamos, alterna o no sé cómo decirlo, o interpreta la base neurocientífica, la base más biológica, más física, más científica, con luego valoraciones o hipótesis que yo creo que entroncan más con una psicología tradicional que al final, sinceramente, creo que es menos científica. Ya es un poco más imaginarse hipótesis poco demostrables y poco tangibilizables, si se puede decir. En ese caso, además, me produce un poco esa sensación, como que tiene la doble cara, una especie de asentamiento en la parte más neurológica, si se quiere, pero luego se eleva y hace unas hipótesis que sean más como psicología tradicional, incluso filosofía, y menos demostrables, más formas de explicar ciertos fenómenos. Y bueno, básicamente son un poco las ideas así más de la parte más de fondo de lo que habéis comentado que he entresacado. Así que no puedo evitar con lo que estabais comentando, cuando estabais en el tema de la acción y hablabais del tema de la comunicación. Es un poco un tema colateral. Y entonces sí que os diría, pero en este caso casi va dirigido a Ángel, aunque yo creo que ya ha cogido el gusto a lo de comunicar. Yo personalmente me gusta mucho comunicar por escrito, comunicar en presentaciones y en parte por culpa de Virginia le he cogido el gusto también a esto, no solamente de Virginia, pero bueno, he cogido un poco el gusto a esto de los podcasts. Y entonces yo diría que este tipo de comunicación, digamos, tiene dos ventajas objetivas y le voy a decir una subjetiva. La objetiva, uno, porque siempre que tienes que comunicar, yo lo he dicho mucho a propósito de escribir, pero en este caso para un podcast podría valer también. Entonces, el comunicar
a poco que lo quieras hacer bien, te obliga a ordenar tu pensamiento. Incluso el ponerlo en palabras lo tangibiliza y te puede hacer hasta cuestionar o que lo matices. Entonces, el comunicar tiene ese valor de reflexión previa o a veces sobre la marcha que creo que es muy bueno. En una comunicación en abierto, como puede ser un podcast, también tienes unas posibilidades no ciertas, pero que existen, de obtener algún tipo de retorno. Retorno que en un punto de vista más interesado podría ser incluso a una oportunidad profesional, pero en el fondo no me refiero tanto a esto, me refiero a retorno de poder conocer a gente que le llame la atención lo que estás comunicando y entonces se pone en contacto contigo y puedes, pues puede ser enriquecedor un poco ampliar las fronteras o la red. De todas formas, hay un tema para mí que es subjetivo, es también simplemente es que me gusta, como creo que le pasa también a Virginia. Entonces, como simplemente pues gusta, pues ya están los otros valores que yo creo que son ciertos y muy valiosos, vienen un poco por añadidura. Y bueno, pues estas son las cosas que un poco entresacaba. Sí que mencionabais en algún momento, más bien hacia el principio, que a lo mejor en algún momento teníamos que vernos los tres. Yo por mí encantado, aunque sabe Virginia que últimamente estoy un poco difícil, un poco esquivo, no por voluntad, sino vamos a decir, por saturación. Pero es de que como concepto me gusta la idea y bueno, pues habrá que intentarlo. En algún momento, antes o después, tendremos que coincidir los tres y estaré encantado, ya sea para hacer un episodio, ya sea simplemente para tomar un café, una cerveza o lo que se tercie. Así que nada, dejo aquí mis comentarios y solamente cerrar, felicitándonos por el episodio, que yo creo que es de un gran interés, de una gran profundidad intelectual. Probablemente no sea para todo el mundo, pero probablemente es que el público de Bits and Blends tampoco sea todo el mundo, cuando sean personas con intereses especiales, y entonces yo creo que van a estar encantados. Así que nada, a ver cuándo podemos coincidir de verdad. Y oye, que ya se me olvidaba deciros que en el próximo episodio que tengamos con Ángel vamos a comentar el libro Decisiones instintivas de Gerd Gigerenzer. Jolín, cómo me cuesta pronunciar este apellido. Gigerenzer. Gerd Gigerenzer es uno de los investigadores en economía de la conducta que de alguna manera más cuestiona los postulados del que es el pope de la economía conductual, Daniel Kahneman. Por eso me resulta muy interesante el poder tener aquí la otra visión, el otro lado de la tostada. Así que no os olvidéis que tenemos una nueva cita para hablar de las decisiones instintivas. Y ahora, como siempre, unos minutitos de música para que asentéis todo esto en vuestros procesos biológicos que hemos dado en llamar cerebro. Hasta el próximo episodio.